La bruja Guay. Relato de una bruja nahual. Experiencia enviada por una suscriptora que decidió mantener un seudónimo con el nombre de María. Asimismo, pidió que se mantenga en anonimato el municipio donde ella vive. Solo se menciona el nombre del municipio donde acontecieron los sucesos, basado en hechos reales. Mi abuela Mila nos cuidó a mí y a mi hermano cuando éramos pequeños. Ella era una mujer de carácter fuerte, cariñosa y protectora. Siempre estaba muy atenta de dónde estábamos o qué hacíamos mientras ella cocinaba. Recuerdo que, cuando me dolía la cabeza, ella hacía un preparado con hierbas y lo dejaba a la luz de la luna llena. Al día siguiente, me lavaba la cabeza con ello y en poco tiempo me sentía mejor. Cuando nos hacía estos preparados, se encerraba en su cuarto y salía a los pocos minutos. Nunca supe por qué lo hacía, pero en una ocasión la vi leyendo un libro como un recetario, donde me imaginé lo tenía ahí todo apuntado. También nos advertía constantemente que no habláramos con extraños, y mucho menos aceptáramos cosas de ellos, siempre desconfiando de las personas, y la verdad no entendía mucho el porqué. Sin embargo, cuando comenzamos a ir a la escuela, ella hacía mucho hincapié en que no comiéramos cosas que nos regalaban, ya que ella, de niña, había pasado por una horrible experiencia. A partir de este punto, les contaré la historia de mi abuela, tal cual me la contó a mí y cómo yo la recuerdo. Esta es su historia. Siempre, antes de acostarnos, nos relataba algunas historias del poblado donde ella vivía, el cual era llamado Tzibalché. Allí vivió junto con mis bisabuelos, Rosa y Pedro, y con sus hermanos y hermanas, todos en la misma casa, y como ella era la mayor, sus tareas del hogar eran más que del resto de sus hermanos. Era la encargada de ir a comprar, moler maíz e ir por agua. Después, por la tarde, tenía que ir a criar a los animales, cochinos, gallinas y pavos que tenía mi bisabuela. Todo esto antes de que oscureciera, ya que, al caer la noche, la oscuridad era tan profunda que uno no podía ver más allá de 2 metros frente a uno, pues en aquellos tiempos no había energía eléctrica y los alrededores estaban cubiertos por puro monte, siendo la luz de la luna la única que ayudaba a ver de noche. Además, mi bisabuela tenía una regla: les pedía dormir a todos a partir de las 8 de la noche, porque cuando la noche avanzaba, la maldad se hacía presente. Mi bisabuela Rosa le decía a mi abuelita Mila que siempre pasara por un camino en específico, esto para que no pasara junto a la casa de su vecina, Doña Luz. Y es que de Doña Luz se corría el rumor en todo el pueblo de que ella era una bruja guay. Así le llaman a las brujas que podían transformarse en animales. Se decía que practicaba la magia negra, pues le gustaba por las noches convertirse en un mono negro y andar por los árboles, metiéndose en las casas y robando comida. Por esa razón, cuando la mañana llegaba, muchas personas veían que ya no tenían alimentos, o estos amanecían mordidos, junto con restos de pelaje de mono. Se mencionaba también que por las noches veían cómo en la casa de Doña Luz entraba mucha gente proveniente del monte, y salían animales mucho más grandes de lo que debían ser. Se decía que su magia negra convertía a las personas en animales. Poco después, los conocieron como los nahuales del monte. Todos en el pueblo sabían de los oscuros favores que Doña Luz hacía. Además, entre los vecinos se decía que ya la habían visto practicar las artes negras. Estos rumores y experiencias de los pobladores despertaron en mi joven abuelita Mila una gran curiosidad, de la que luego se arrepentiría. Una mañana, como cualquier otro día, mi abuelita fue a comprar el mandado que se le había ordenado. Mi abuelita Mila, ese día no podía dejar de pensar en todo lo que hacía Doña Luz. Fue tanta su obsesión que, al tomar el camino de siempre, desafortunadamente se encontró con Doña Luz. Era como si lo hubiese manifestado por pensar tanto en ella. Quizás había sido una coincidencia, o probablemente Doña Luz ya había elegido a su próxima víctima. Doña Luz le preguntó a mi abuelita hacia dónde se dirigía. Ella, recordando las palabras de mi bisabuela, y por miedo, no le respondió, pero aún así, como si Doña Luz le estuviera leyendo la mente, continuó diciéndole: ya que vas a comprar unas cosas, ¿me podrías traer algo a mí? No parecía pedir nada inusual o raro, así que mi abuelita, un poco temerosa, aceptó. Ya de regreso, pasó por la casa de Doña Luz para darle su encargo. Esa le invitó a pasar. Ella no quiso,
pero doña Luz le insistía tanto que, para poder zafarse de su invitación, le dijo que tenía que irse con la excusa de que mi bisabuela le iba a regañar por tardar en llevar las cosas que le había encargado desde antes. Así fue como doña Luz se quedó por un momento inmóvil, observándola, con una sonrisa inquietante. De forma inmediata, dejó de insistir y le comentó que le daría algo como agradecimiento. Sacó una bolsa de carne para que toda la familia la comiera. Ella se quedó extrañada, ya que, por lo menos, debería haber 3 kilos de carne allí. Doña Luz no parecía ser una persona con muchas pertenencias para poder tener tanta carne. En aquellas épocas era un lujo comerla. Mi abuelita Mila se apresuró a llegar a su casa por miedo a que la siguiera y también por temor a que mi bisabuela le pegara por lo tarde que estaba regresando. Al llegar, entregó la compra y también la carne, y como era de esperarse, le preguntaron de dónde la había sacado. Con miedo, les contó todo lo que había pasado. Mi bisabuela se enojó mucho, pero también se preocupó, así que le pidió a mi abuelita Mila que devolviera la carne a doña Luz. De nueva cuenta, regresó a casa de esa mujer. Sin embargo, por más veces que tocó la puerta, no fue atendida. Se acercó a la ventana para asomarse, y fue cuando vio que doña Luz tenía en su mesa un montón de hierbas y huesos y jícaras. Además, tenía unas figuras de madera con apariencia feas y a un lado de ellas había un libro grueso de color negro. Mi abuelita sintió mucho miedo. Aquello que veía ya la había paralizado. No podía dejar de mirar por la ventana, y como si hubiese despertado de un trance, logró controlarse e irse de ahí. Al llegar a su casa, le explicó que nadie la había atendido y no pudo dejar la carne, pues no se había animado a entrar por lo que había visto allí adentro. Al final, fue mi bisabuelo Pedro quien decidió que lo mejor sería tirar la carne en el patio, cuidando que los animales no la comieran. Un poco más tarde, cuando terminaron de comer, mi abuelita fue por un poco de leña al patio. Mientras recolectaba la leña, percibió un olor pestilente, y al acercarse más para ver de dónde provenía ese olor, notó que era la carne que hace un par de horas le habían regalado. Vio con espanto que la carne estaba gusanada y putrefacta, como si hubiera pasado días enteros allí tirada. Mi bisabuela, al percatarse de esto, decidió que iba a ir a reclamarle a doña Luz. A la mañana siguiente, con medallitas y cruces en la bolsa, mi bisabuela confrontó a doña Luz. Le pidió que, por favor, no les obsequiara ya nada, y le regresó la bolsa con la carne podrida. No quiso confrontarla más, pensando que ella podría tomar represalias o vengarse por ello. Pienso que mi bisabuela no estaba alejada de lo que había pensado. No estaba de más tomar más precauciones. Días después de lo sucedido, mi bisabuela optó por que mi abuelita se quedara a cuidar de sus hermanitos y que ahora ella sería quien iría por los mandados. No pasó mucho tiempo cuando, un día, mi bisabuela tuvo que ir a moler el maíz. Se tardaría un poco más en regresar a casa, así que le pidió a mi abuelita que tomara precauciones, cuidara de los demás y que no saliera a jugar al patio durante el tiempo que ella no estuviera en casa. Le prometió que volvería antes del almuerzo, pero, por obra del destino, no llegó a la hora acordada. Mi abuelita de momento cuidaba a sus hermanitos y preparaba algo de comer para ellos, mientras esperaba a mi bisabuela. Como no había mucha comida, prefirió darle de comer a todos sus hermanitos, quedándose ella sin comida. Cuando todos terminaron de comer, colgó unas hamacas para que se metieran a dormir. Ella se mantendría despierta cuidándolos mientras su mamá llegaba, ya que se había tardado más de lo esperado. Con el paso de las horas, comenzó a tener mucha hambre, cuando de repente alguien tocó la puerta. Mi abuelita se acercó y acechó antes de abrir. Mirando por un orificio que tenía la vieja puerta, observó que era una mujer indígena que llevaba puesto un huipil blanco con un rebozo y tenía una cubeta con elotes recién cocidos. Para los ojos y el hambre de mi abuelita se veían muy apetecibles. Abrió la puerta para comprarle unos elotes. La mujer indígena le entregó en una bolsa 3 elotes y le dijo que no era nada, que eran un regalo para mi bisabuela Rosa. Mi abuela los tomó y agradeció. La mujer continuó con su camino, pero mi abuela, quien jamás había visto a esa mujer andar por el poblado, no le dio mucha importancia, pues tenía ya mucha hambre y no soportó la tentación de comerse un elote. Nos contaba que olían tan rico, que eso le abría más el apetito, y cuando menos se dio cuenta, se había terminado los 3. Por fin, cuando mi bisabuela llegó a la casa, encontró a mi abuelita sintiéndose mal. Se quejaba de un dolor muy fuerte en la barriga y en la cabeza. La revisaron y le comentaron que a lo mejor era por la temporada.
Pero los días pasaron y mi abuelita aún no se recuperaba. Sentía mucha presión en la cabeza, se veía pálida y no quería comer. Y esto se sumó a que empezó a tener calentura por las noches. Se acercó a su madre y le comentó que sentía la cabeza muy extraña. Mi bisabuela la tocó y, aparte de notar la fiebre, encontró una horrible sorpresa. Dentro de los cabellos rizados de mi abuelita habían gusanos. Esto no era posible, pues una noche anterior le habían dado un baño para disminuir la fiebre y le habían cepillado el cabello. Mi bisabuela empezó entonces a interrogar a mi abuelita, preguntándole si no había salido al patio o se había metido accidentalmente entre hierbas y árboles. Ella quería buscar una explicación lógica a lo que estaba pasando, pero mi abuelita, llorando, decía que no, que ella sentía mucha presión y dolor en la cabeza y que al tocarla se había quitado algunos gusanos, igualitos a la carne del patio. Le preguntó si había comido algo fuera de casa, y fue entonces cuando ella le contó sobre la mujer indígena que pasó vendiendo elotes la tarde que se fue a moler. De inmediato, mi bisabuela fue con la vecina y le contó lo que había pasado. La vecina le dijo que pensaba que la mujer indígena se trataba de alguna bruja que estaba haciendo de las suyas con magia negra, por lo que era necesario llevar a mi abuelita con alguien que pudiera deshacer aquella maldición. Fue así que mi bisabuela, sin ánimo alguno y no queriendo, pero preocupada, fue a ver a doña Luz. Al llegar a su casa, era como si doña Luz ya las estuviera esperando. Les dijo que pasaran y revisó a mi abuelita por unos segundos. Inmediatamente les dijo que necesitaría una gallina negra. Corriendo y sin dejar pasar más tiempo, mi bisabuela fue por una de sus gallinas al patio. Doña Luz le dijo que lo que viera y oyera no se quejara, pues tenía que soportarlo para poder quitarle el hechizo a mi abuelita. Por su parte, a mi abuelita le pidió lo mismo y quisiera lo que ella le dijera. Así es como sentaron a mi abuelita en la silla de madera. Doña Luz tomó una tela y el libro negro que mi abuelita había visto antes. Ató una de las patas de la gallina a la mesa. Mi abuelita cuenta que doña Luz empezó a hablar primero en maya, la lengua que comúnmente se hablaba en el pueblo, y después en otro idioma que no entendía, el cual se fue distorsionando poco a poco. Mi abuelita dice que recuerda cómo escuchaba que las cosas a su alrededor se movían y caían de su lugar, pero que no podía ver más porque tenía la cabeza tapada con un trapo, con la cabeza inclinada hacia abajo, mirando a sus pies. Vio como grandes gusanos caían al piso. Empezaron a las 4 de la tarde, y cuando dieron las 6, doña Luz ya había acabado. Una vez que todos los gusanos estaban tirados, doña Luz soltó a la gallina negra y dejó que se los comiera todos. Cuando la gallina terminó, la tomó y le ordenó algo en otro idioma. Fue entonces cuando la gallina salió corriendo hacia el monte, y mientras se perdía entre los árboles, se podían escuchar carcajadas. Dicen que algunas personas vieron cómo la gallina pasaba corriendo a su lado, y escucharon claramente que era la gallina la que se reía. Mi bisabuela le pagó a doña Luz con unos aretes de oro que tenía puestos y regresó con mi abuelita, ya recuperada y sin fiebre, a la casa. Esa noche, cuando mi bisabuela dormía, mi abuelita aún no podía dormir. Aún sentía en la punta de su cabeza esa extraña sensación, y en ella se había quedado el olor de las manos de doña Luz. Se quedó un rato más despierta, y fue cuando escuchó como si alguien estuviera paseándose por fuera de la casa. Por curiosidad, se asomó por el mismo orificio de la puerta donde había visto a la mujer indígena. Vio que eran 3 personas, quienes se dirigían a la casa de doña Luz. Mi abuelita, que aún no podía dormir, se quedó esperando un poco más, pues quería comprobar lo que la gente tanto decía de las personas que acudían con esa mujer. Se decía que llegaban con doña Luz para ser convertidos en animales. Después de lo que había vivido ese día, ya podía esperar de todo de esa señora. Así que, al cabo de una hora, mi abuelita atestiguó algo que jamás olvidaría y que en vida nos contaba siempre por las noches. La casa comenzó a sentirse más helada, a tal grado que ella podía ver el vapor salir por su boca. Fue entonces cuando escuchó los sonidos de unos animales por fuera de la casa. Su corazón palpitaba muy rápido de miedo. Se asomó nuevamente por el orificio de la puerta y vio como 3 cochinos de gran tamaño regresaban por el camino donde anteriormente aquellas 3 personas habían pasado hace rato. Los cochinos eran de tamaño descomunal, y sus ojos brillaban como candelas a la luz de la luna. De inmediato, mi abuelita entendió que esos no eran animales comunes. Con mucho miedo, procurando no hacer ruido, regresó a su hamaca. Sin embargo, comenzó a escuchar ruido afuera de la casa, como si esos animales se estuvieran acercando. A los pocos segundos,
Comenzaron a rascar con sus pezuñas la puerta, además de golpearla con sus hocicos. Se tapó completamente con la cobija, intentando orar como pudo. Ella no sabía rezar, solo repetía las palabras Padre Nuestro varias veces, mientras aferraba la cobija. Finalmente, después de un rato, esos animales simplemente se habían ido. Mi abuelita pudo conciliar el sueño varios minutos después, y al despertar, a la luz del día, se levantó rápidamente para ver por fuera. Fue cuando se encontró con la puerta. Estaba toda astillada por los golpes que había recibido. Habían huellas de cerdos por todos lados. La puerta ya era vieja. Si alguien hubiera querido derribarla a golpes, fácilmente se habría caído. Quizás esta había sido una intimidación por parte de doña Luz hacia mi abuelita. Y un poco más tarde, la vecina visitó la casa para saber cómo se encontraba mi abuelita. Además, le comentó que en la noche se habían percatado de que unos cochinos enormes se habían metido a hacer destrozos en el patio de su casa. Golpeaban las puertas, las arañaban, como si quisieran meterse, y chillaban entre sí, como si se comunicaran de ese modo. La queja no solo se escuchó por parte de la vecina, sino también de otros vecinos, alegando lo mismo. Lo que más llamó la atención fue que la única que no se quejó fue doña Luz. Así, los días pasaron, y se empezó a oír de casos como los de mi abuelita, donde se embrujaba a la gente, y estos últimos tenían que acudir a la ayuda de doña Luz. Comenzó a correr un rumor en el pueblo, que recobraba más fuerza conforme pasaba el tiempo. Se hablaba sobre las transformaciones de doña Luz y la aparición de otros Wai, que es el término que se le da en maya a las personas que se convierten en animales. Las personas tenían cada vez más miedo y hacían todo lo posible para no tener encuentros con algunos de estos seres. Aparte de los cochinos que se veían por las noches en el monte, se decía que se llegaron a ver un grupo de lechuzas que volaban de casa en casa. También se hablaba de un gallo negro, que era extremadamente más grande de lo normal, y que por las tardes, en lo más alto de los árboles, observaba a la gente pasar y nunca lo oían cantar. Y por si fuera poco, las apariciones de un mono negro, que se metía a las casas por las noches para robar comida. Incluso una vecina logró ver en la cabecera de la cama de su hijo. El mono estaba acariciando la cabeza del niño mientras dormía. La gente del pueblo ya estaba cansada, por lo que decidieron actuar en contra de aquella maldad que los acosaba de noche. Así que se preparó una trampa para atraparla. Se logró ver cómo el mono negro entraba al patio de una casa, y justo al querer tomar la comida, se fueron contra ella, con carabinas y perros. Ella rápidamente trepó los árboles, queriendo perderse entre la oscuridad, pero la continuaron persiguiendo. En un momento, al querer ella colgarse de una rama, un señor disparó contra ella. Sin embargo, al fallar, le dio a la rama, quebrándola, y eso ocasionó que aquel mono cayera desde lo alto. Los perros se fueron encima, arrancándole trozos de piel con cada mordida. La caída desde esa altura y las heridas causadas por los perros provocaron que muriera, y justo al amanecer se corrió rápidamente la noticia. La mataron a la bruja, mataron al Wai. Todo eso se gritaba por las calles. Vecinos, gente de otro lado del pueblo y hasta de pueblos lejanos fueron a verla, y entre ellos mi bisabuela Rosa quiso comprobarlo. Allí, en el suelo, donde sabía quedar el cuerpo del mono, se encontraba una anciana con la mitad del rostro cubierto por su propio cabello. Sus brazos, piernas y muslos estaban desgarradas por las mordidas incesantes de los perros. Mi bisabuela Rosa al verla lo comprobó. Se trataba de doña Luz. No pasó mucho tiempo para que a uno de los pobladores se le ocurriera allanar la casa de la bruja. Gracias a ese acto, se supo que ella era quien hechizaba a las personas por medio de aquella mestiza, para que luego ellos recurrieran en busca de sanaciones y así obtener dinero o alhajas. Esa noche, después de mucho tiempo, las apariciones de aquellos animales extraños cesaron. Sin embargo, hoy en día, se dice que aún se ve a un mono columpiándose entre las ramas, y se cree que es doña Luz, quien hizo un pacto con el diablo para seguir atormentando a la gente aún muerta. El cuerpo de la bruja ya había sido sepultado a las orillas de un río, mientras que su casa fue quemada, pero aún se desconoce quién tomó el libro negro, pues cuando comenzaron a quemarla, el libro ya no se encontraba allí. Así pasó el tiempo. A mi bisabuelo le salió una oportunidad muy buena de trabajo, por lo que la familia entera se tuvo que mudar a otra parte. Por alguna razón, mi abuelita, al vivir cerca de una bruja, tuvo interés de aprender un poco de lo que ella hacía,
pues sabía cómo contrarrestar algunos males. Quizá se encargó de aprender sobre ello para saber qué hacer si algún día algún miembro de la familia llegaba a pasar por algo similar. Esto siempre se lo preguntó mi madre a ella, pues nunca supimos si todo lo había aprendido por vivir cerca o de algún otro lugar. Hoy en día, mi abuelita ya falleció y sus pertenencias se quedaron en cajas, pero lo que sí recuerdo haber visto allí, justo cuando estábamos guardando todas sus pertenencias, fue un libro de color negro, el cual ya parecía estar muy viejo y con mucho uso.